Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 31 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Hay señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Bueno, entre otras cosas, la comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en Venezuela. De eso vamos a hablar ampliamente durante el programa. El Congreso de España condenó la dictadura en Venezuela. Así lo dejaron por escrito en una resolución aprobada ayer en el Parlamento. La Unión Europea prepara reunión con la OEA sobre crisis del país, con 175 votos a favor, 74 en contra y 90 abstenciones. El Parlamento aprobó establecer un estatuto de protección temporal para los venezolanos. Debemos abrir un canal humanitario, no un canal de diálogo, dijo el diputado José Ramón García Hernández del Partido Popular, una de las organizaciones que promovió la resolución. El parlamentario señaló que Venezuela es en los 12 países con más corrupción del mundo y se refirió a la aguda escasez de alimentos básicos, medicamentos y un pésimo suministro de servicios esenciales como agua y electricidad. Eso ocurrió ayer en el Parlamento español. Entre tanto, en Colombia, el canciller anunciaba que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos viajará a ese país el próximo 2 de diciembre. En teoría, el mandatario norteamericano va a realizar una gira por varios países y, bueno, entre ellos está Colombia. Evidentemente, el tema Venezuela será prioridad. Descartada la opción militar, otra vez, aunque reconoció las serias dificultades que causa la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente electo de Brasil descartó su apoyo a una intervención militar. Brasil siempre buscará la vía pacífica para resolver ese problema, aseguró. Lo mismo hizo el canciller colombiano, es decir, descartar esa posibilidad. Sin embargo, habló de la necesidad de coordinar acciones diplomáticas para obligar al gobierno a permitir una transición a la democracia en nuestro país. De hecho, hoy en Bogotá se reúne el grupo de coordinadores nacionales del Grupo de Lima para seguir discutiendo acciones que contribuyan a la restauración de la institucionalidad en nuestro país. Vuelve la emergencia, dice el diario El Nacional. El gobierno de Lenín Moreno anunció la renovación del estado de emergencia en las provincias ecuatorianas para afrontar el creciente flujo migratorio de venezolanos. Destaca también el Nacional, nuevo jefe del SEBIN está denunciado ante la Corte Penal Internacional por torturas y desapariciones. Llevaron al médico a Requesens. Ayer dimos cuenta de esta información.
aunque no pudo conversar, al menos hasta la tarde, ni con su familia, ni con sus abogados, una situación, bueno, que nadie se explica, más allá de saber lo que está ocurriendo en nuestro país. El general de división Manuel Christopher Figuera, al igual que el mayor general Gustavo González López, a quien sustituye, aparece señalado en detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Por cierto, bueno, hay que decir que con relación a este tema, conversamos con el abogado de la familia Albán, que también es abogado del diputado Juan Requesens, el día de ayer, Joel García, y él, nos decía, entre otras cosas, que más allá de este cambio anunciado en el SEBIN, esto no exime de responsabilidad al anterior jefe de este cuerpo de seguridad, en el caso concreto del concejal de Libertador, y esta averiguación que ha pedido autoridades internacionales, la última, el Parlamento Europeo, que compartimos con ustedes en una dura resolución, pidiendo la intervención de organismos internacionales para determinar qué pasó en ese caso terrible que provocó una ola de reacciones en todo el mundo. La abogada, defensora de derechos humanos Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, manifestó que cambiar un criminal, leo textualmente la noticia, un criminal por otro no beneficia a quienes son señalados por el gobierno de delitos políticos. Figuera fue denunciado por sus víctimas de ordenar torturas y maltratos. Parte de las denuncias que hay ya entonces contra el nuevo jefe de inteligencia de nuestro país, al menos del SEBIN. Trump anuncia fin de la ciudadanía por nacimiento, que no se está ocurriendo en los Estados Unidos, y lo destaca como principal noticia el Nacional. Chicos, si no tenemos contacto con nuestro invitado en el exterior, podemos adelantar al diputado Carlos Valero de la Comisión de Política Exterior, quien hace una declaración, por cierto, sobre la situación de los migrantes venezolanos, concretamente en Trinidad y Tobago. De este tema hemos conversado con ustedes en varias oportunidades. Como decía Armando.info, este portal de investigación, hay ciudadanos que cambiaron un infierno por otro. Salieron de Venezuela con destino a Trinidad y Tobago buscando una vida mejor y terminaron detenidos por estas autoridades y en un limbo sin la ayuda del Ejecutivo venezolano. De esto hemos conversado con el diputado Carlos Valero en varias oportunidades y las autoridades venezolanas de momento guardan silencio. Por cierto, hay que decir que, confirmaban medios de comunicación de Cuba la visita de Nicolás Maduro a ese país. Es que ahora así se manejan las cosas en Venezuela más que nunca. Llevamos años en esto, pero más que nunca en medio de la absoluta oscuridad, los viajes al exterior, designaciones de jefes de inteligencia, en fin. Si les parece, chicos, vamos a la primera pausa. En tanto nos organizamos, en tanto tenemos a nuestro primer invitado y, seguimos entonces con el programa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, 482-9750 para su participación. Hablamos acerca de la comunidad internacional y la importancia de la presión de países de la región y del mundo en general para provocar un cambio en nuestro país o al menos una transición a la democracia. 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho la opinión que tienen acerca de este tema, en tanto establecemos contacto con nuestros invitados. La Eurocámara busca una solución política para Venezuela. Esto lo decía ayer el diputado Francisco Sucre, dice el diario El Universal, presidente de la Comisión de Política Exterior. La Unión Europea está buscando válidamente mecanismos de acercamiento para poder encontrarle una solución diplomática, política y humanitaria a esta gravísima crisis que se vive en Venezuela. Esto lo aseveró el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. La monumental crisis que tenemos de refugiados que existen en el continente tiene un origen y es el modelo político y económico de Venezuela, que es el que está expulsando a miles de venezolanos todos los días hacia los demás países, y para poder acabar con eso se requiere de un cambio político. Esto lo aseveró el dirigente de Voluntad Popular. Indicó que existe preocupación por parte de la Eurocámara, la que acaba de aprobar esta durísima resolución en torno a Venezuela, pidiendo además países del bloque que se sumen a la iniciativa que iniciaron en América Latina en torno a, saben ustedes, esta denuncia de la Corte Penal Internacional, donde se refiere justo a Venezuela.
Dice el diario El Universal, hay que entender que estamos en un mundo globalizado. Esto lo decía el diputado, donde estos conceptos de no intervención y de que yo puedo hacer lo que me dé la gana en mi país, eso no aplica en el planeta en el siglo XXI. Y vamos a tratar de reponer, chicos, les estoy mandando internamente, en tanto tenemos oyentes o incluso nuestros invitados, declaración que ofrecía ayer en rueda de prensa el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, en la que, entre otras cosas, confirmaba la visita del presidente Donald Trump a este país. Tenemos a Félix Gerardo Arellano vía telefónica, profesor universitario, internacionalista. Profesor, vamos a tener. No, tenemos a Milos Alcalay, caray. ¿Qué problema con la comunicación? Milos Alcalay fue embajador de Venezuela ante Brasil, ante Naciones Unidas. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar contigo nuevamente. Embajador, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que, significa para la comunidad internacional lo que está ocurriendo en nuestro país. Ayer hay que sumar a esta larga lista de acciones la decisión del Pleno del Congreso español. El anuncio de la visita de Donald Trump habrá que ver si se concreta, porque ya suspendió una vez a Colombia, presidente de los Estados Unidos. El tema central seguramente será lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sí, comenzaría señalando que la diplomacia colombiana se ha movido muy bien en su entorno internacional y no solamente en el caso del presidente Duque, sino también en el pasado el presidente Santos y antes de él su predecesor habían hecho de que Colombia fuera uno de los aliados de los Estados Unidos, no solo del presidente Trump, sino también de Obama y de los presidentes anteriores. Es decir, primero hay que ver allí una diplomacia profesional que tiene una serie de elementos positivos, pero además el elemento político. Duque y Trump ya han tenido varios encuentros y no es extraño que el presidente Trump, independientemente que vaya o no vaya, el hecho de anunciar su visita a Colombia privilegia en buena medida las relaciones Duque-Trump. En cuanto a las acciones, además de esa excelente resolución que se obtuvo en el Congreso, en el Parlamento español, yo diría que hay otro anuncio importante, que es el dado por Mogherini, la responsable de Asuntos Exteriores, de que va a haber este año una reunión entre la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Es de nuevo el fortalecimiento de un organismo hemisférico al cual algunos de los gobiernos del ALBA, en particular gestionado por el gobierno bolivariano, querían descartar, minimizar la acción del máximo organismo hemisférico. Y hoy los cambios políticos han hecho que una OEA definida por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos, sea interlocutor no solamente de la Unión Europea, sino interlocutor mundial. Embajador, si me permite, chicos, vamos a tratar de rescatar el sonido del canciller Carlos Holmes Trujillo desde el momento que empieza su declaración. Les acabo de enviar internamente, ya nosotros al aire lo cortaremos. Él ayer en rueda de prensa descartaba la opción militar como una posibilidad para hacer frente a nuestra crisis, a la crisis en nuestro país. Lo propio hacía el presidente electo de Brasil. Yo quisiera su comentario porque, entre otras cosas, la posición del gobierno colombiano, al menos del presidente Duque, más allá de lo que trascendió a medios de comunicación en Brasil, es que una situación de esta naturaleza, y creo que lo conversamos, es justamente lo que busca el gobierno nacional, un poco para justificar su discurso, concitar apoyos internos. Yo quisiera su reacción y su comentario en torno a este tema. Lo escuchamos. Sí, señalaría que efectivamente el gobierno desde hace muchos años está como el pastorcillo y el lobo
anunciando la intervención militar, no ahora, sino desde hace muchos años, ¿no? Ya van a venir los Marines, la intervención militar, la heroica resistencia de las milicias y del pueblo contra la intervención militar. Es decir, esto es como el cuento del lobo que nunca llega, y nunca va a llegar porque la opción militar no es necesariamente solo la intervención militar. Por supuesto, si llegara a una situación como Ruanda o llegara a una situación catastrófica, allí se consideraría, pero una intervención militar nunca se anuncia. Pero en segundo lugar, lo que han adoptado los jefes de Estado y de gobierno de nuestra región es que Venezuela tiene que retornar al Estado de Derecho, tiene que buscar los mecanismos de libertad, de eliminar las violaciones de derechos humanos, una alternativa humanitaria a la crisis que se vive, no la intervención militar. Entonces, cuando uno ve la cacofonía latinoamericana de que va a haber una intervención militar, y muchos de nuestros opositores también se hacen eco de eso, pero eso es hacerse eco de una vieja denuncia que si la intervención militar, que si el magnicidio, que si la víctima, el victimario quiere convertirse en víctima, y la posición del presidente Duque y del presidente electo Bolsonaro es muy clara, que lo que hay que hacer en Venezuela es retornar a que se cumplan las bases constitucionales y los acuerdos internacionales en materia de democracia. Ahora, embajador, preguntarle acerca de esta iniciativa de la Corte Penal Internacional, es decir, en la resolución, la última del Parlamento Europeo, combinaba a los países de la Unión a sumarse a lo que ya iniciaron desde América Latina e incluso países como Canadá. La importancia de una acción de esta naturaleza, yo quisiera su comentario, porque ciertamente se trata de, bueno, iniciativas que suelen tomar un tiempo. ¿Qué puede comentarnos? Sí, comenzaría diciendo que es la primera vez desde la vigencia del Tratado de Roma que 8 estados se han pronunciado para acelerar el proceso de la fiscal y exigir que haya la aceptación de unas denuncias muy claras en la materia. Esto es un hecho sin precedentes y que ciertamente el Estatuto de Roma establece una prioridad a darle respuesta a los Estados miembros. Eso no significa que eso vaya a ser, y eso es muy importante en la opinión pública, no hay una medida inmediata, eso no significa que pasado mañana va a intervenir el Tribunal Penal Internacional. Pero la suma de la Unión Europea, la declaración del Parlamento Europeo, independientemente que se sumen o no, es una reafirmación de que tienen que aplicarse los artículos en materia de violación de lesa humanidad que establece el Tratado de Roma. Y eso es una carga no solamente para la fiscal, sino para los jueces que más adelante tendrán que adoptar una moción sobre el tema venezolano. Ahora, embajador, lo conversamos también con usted, el cambio que va a haber producto de la elección de este nuevo presidente en Brasil, que, bueno, en política internacional es más cercano a los Estados Unidos que sus socios del sur, incluyendo en torno a la situación de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, yo creo que hay dos visiones. Aquella que todavía sigan algunos medios identificando a Bolsonaro, líder de extrema derecha, líder de las posiciones. Es verdad que se fundamentó en su campaña el Bolsonaro candidato a resaltar la crítica a la corrupción de Lula y de sus seguidores y la inseguridad. Pero una vez electo ya comienza a dar declaraciones como presidente del Brasil. La desideologización del Itamaraty, la búsqueda de acuerdos con los demócratas de América Latina, las conversaciones con Macri, con Piñera, con Abdo del Paraguay, fortalecer Mercosur, pero fortalecer también todo lo que son los principios democráticos, esta misma negativa de intervención militar que lo tenían ya muchos de los analistas, que el Brasil va a intervenir militarmente, y toma la posición del Estado brasileño, que se suma más a la línea del Grupo de Lima. Yo creo que el Grupo de Lima se fortalecerá en el sentido de que Brasil no va a regresar a la política de Río Branco, a una posición profesional, institucional, pero ciertamente aliada con demócratas de América Latina y del mundo. Si me permite, embajador, tenemos justo esta rueda de prensa, un extracto de esta declaración que ofrecía el canciller colombiano,
Él anunciaba justamente lo que va a ocurrir hoy en Bogotá. Esta rueda de prensa se ofreció ayer, esta reunión de coordinación de, el grupo técnico del Grupo de Lima, para hablar de acciones concretas para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, acciones que contribuyan a la restauración de la institucionalidad. Escuchamos al canciller colombiano y yo quisiera su comentario. Muchas gracias por la asistencia, excusas por la demora. Quiero tratar con ustedes hoy básicamente 3 temas. El primer tema es el relacionado con la reunión de coordinadores nacionales del Grupo de Lima, que tendrá lugar el día de mañana en Colombia. El segundo tema tiene que ver con el proceso tendiente a la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos para que los procedimientos aeroportuarios de inmigración y aduanas se hagan en Colombia para los viajeros que se dirijan a ese país, caso en el cual cuando lleguen llegarán como si lo hacen en un vuelo local. Y en tercer lugar me voy a referir al tema de las versiones dadas por una fuente diplomática colombiana en relación con temas que son particularmente sensibles para nuestro país. Con respecto a la reunión de coordinadores nacionales del Grupo de Lima, esta reunión se celebrará mañana. En ella participarán los viceministros y o coordinadores nacionales de los países miembros del Grupo de Lima. Como ustedes lo saben, ese grupo lo integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. ¿Cuál es la importancia de ese encuentro de coordinadores nacionales del Grupo de Lima? Tiene el propósito de hacerle seguimiento a las medidas que se han acordado al interior del grupo y además el objetivo de identificar propuestas de acción adicionales para que sean consideradas por los integrantes del grupo. Colombia en esta materia quiere reafirmar su compromiso con el Grupo de Lima y reiterar la importancia de seguir coordinando acciones que contribuyan a la restauración de la institucionalidad democrática en Venezuela. Colombia seguirá apoyando las acciones necesarias para que el Grupo de Lima continúe actuando como bloque, que es lo que ha venido haciendo. En segundo lugar, en la actual coyuntura, consideramos crucial mantener la presión ejercida por el Grupo de Lima y otros actores relevantes para que se atiendan las causas estructurales que han generado la grave crisis humanitaria y el éxodo de millones de venezolanos. Nuestros esfuerzos deben orientarse a continuar fortaleciendo una gran coalición democrática internacional que tome acciones simultáneas e integrales, adopte sanciones conjuntas y dé pasos concretos que ayuden a crear las condiciones para que el pueblo venezolano pueda recuperar la democracia y elegir libremente a sus gobernantes. Parte de la declaración del canciller colombiano, yo quisiera su comentario y me detengo concretamente a las sanciones concretas. Yo creo que, embajador, usted me corregirá si me equivoco, se trata de una iniciativa absolutamente inédita en la región. Ya hemos visto la política, por ejemplo, de Estados Unidos o de la Unión Europea, pero en América Latina nunca se había hablado de este tipo de mecanismos para hacer frente a una crisis como la de nuestro país. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, bueno, tal como habíamos analizado en algunos programas, aquí en relación a la prepotencia de un gobierno que no quiere reconocer los hechos más elementales de la crisis humanitaria que vive Venezuela, negándose inclusive al éxodo masivo y señalando que más bien lo que hay es un freno de parte de los países que están soportando una carga no prevista con los millones de venezolanos que han ido para la frontera. Hay una escalada que cada vez va a ir aislando más y más al gobierno bolivariano.
Y eso se veía y se va a dar no solamente en el tema de las sanciones, sino en el tema del aislamiento creciente. Cuando uno ve la comunidad regional, hemisférica, europea y mundial, es un gobierno que no quiere darse cuenta de la crisis. La segunda reflexión es viendo algún estudio comparado. Mientras en España estaba Franco y mientras en Portugal estaba Salazar, la posición de la Europa democrática no permitió que esos dos estados ingresaran a la Unión Europea. Lo mismo cuando hubo una situación totalitaria en Grecia, expulsaron a Grecia de la Unión Europea. En América Latina está sucediendo algo parecido. Es decir, la vía de los principios y valores de la democracia y libertad se están aplicando a excluir de toda una serie de ventajas de la integración latinoamericana aquellos países que violan los derechos humanos y que violan la democracia. Y eso será cada vez más y más pertinente, y yo creo que esta es la reafirmación de que no cabe en una América Latina democrática gobiernos con una tentación totalitaria. Tenemos que hacer una pausa, embajador, pero varios mandatarios, entendemos, o así lo publica la prensa mexicana, han amenazado con no asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país si insisten en invitar a Nicolás Maduro. Quisiera su comentario brevemente. Sí, bueno, no solamente a nivel de América Latina el rechazo a la presencia de Maduro en un acto democrático, sino también de expresidentes mexicanos y de la opinión pública mexicana que ha visto de manera crítica el que se haya invitado a Maduro. Eso va a generar una presión adicional y no sé si eso vaya a hacer que Maduro se abstenga de ir a la toma de posesión, porque cuando le han dicho los presidentes de América Latina y cuadros políticos fundamentales del México democrático, mira, es como ir una vez más contracorriente en un acto en donde será ciertamente repudiado por los venezolanos que viven allí y por la comunidad democrática latinoamericana. Gracias, embajador Milos Alcalá, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión acerca de la preocupación creciente, la ocupación creciente de la comunidad internacional, diría yo, en torno a la crisis en Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Forma buenos hábitos con humor. Que sean sanos, que sean activos, que sean felices. Son algunos de los deseos que como padres, amigos o miembros de familia tenemos para los niños. Para quienes somos padres, sabemos que esto inicia con su educación. Para el tema de todo se puede, educarlos para llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, cuidar de su cuerpo, pueden ser algunos de los objetivos. El gran detalle, especialmente a los niños y adolescentes, podría parecerles aburrido. ¿Y qué tal si a la educación le agregamos el humor? Un ambiente alegre y libre de tensiones, una influencia positiva y sensación de seguridad personal son algunos de los beneficios del humor en la vida cotidiana. Ambiente que facilita la introducción de valores. Pero un buen sentido del humor es una habilidad que los padres deben ayudar a desarrollar desde la infancia, criando no solo a niños más felices, sino que también mejor adaptados y preparados emocionalmente para el mundo de hoy. Te traje 3 tips. Enseña y comparte con los niños lo divertido de la vida diaria. ¿Cómo? Encuentra algo gracioso dentro de la cotidianidad. Enciende su creatividad. Alaba sus ocurrencias y conversa sobre ellas. Desarrollarás su capacidad de expresión. Y tal como Jaimito, tenga a la mano un chiste. Un niño que aprenda con humor no solo será un pequeño feliz, sino que estará empezando un camino a convertirse en un adulto sano y estable. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Tripping con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @tripping_be o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nos acompaña el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, diputado José Manuel Olivares, dirigente de Primero Justicia, que, bueno, lamentablemente se encuentra en el exterior. José Manuel, no sé si tienes conectada la radio, te ruego que la bajes un poquito porque creo que hace feedback. 1.000.000 de gracias por atendernos, conversamos con él vía Skype. Buenos días. Mira, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti. Qué alegría saludarlos a todos por el radiecito de la cocina. Gracias por madrugar, José Manuel. No, vale. Mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas. Mucha preocupación acerca de lo que está ocurriendo con el diputado Juan Requesens, detenido en el helicoide ayer. Hubo toda clase de informaciones cruzadas. Conversamos con su abogado, el doctor Joel García. Él confirmaba que tenían información extraoficial, que había sido trasladado al hospital militar, aparentemente para tratar esta afección tan grave que tiene en un diente. Pero yo quisiera tu comentario porque tú denunciabas a través de tu cuenta en Twitter, estando en el exterior, la gravedad de una situación como esta. ¿Qué puedes comentarnos? Gracias, te escuchamos. Bueno, María Alejandra, muchas gracias a ti y a RCR por seguir siendo una ventana para todos los venezolanos, para la libertad, para la expresión. El pararse temprano es algo muy común con el joven Francisco, que ya tiene 6 meses y bastante complicado ser papá a las madrugadas. Y bueno, es parte del día a día, pero quiero tomar un minuto, María Alejandra, para decir que esta experiencia de vida me ha permitido entender lo que es el exilio, entender lo que sufren o viven más de 4 millones de venezolanos fuera del país, estar en otro país sin papeles, sin muchas cosas que no tienes en tu país. Es una cosa que te lleva a la reflexión y a entender la realidad de 4 millones de venezolanos. En el caso específico, que es el tema que nos ocupa de nuestro hermano Juan Requesens, yo debo recordar que mi hermano estuvo 11 meses preso en el SEBIN, lo que nos permitió construir una especie de red
de contactos o de algunos contactos dentro del SEBIN, por lo cual pudimos confirmar la afección de Juan, como yo lo he denunciado por Twitter y por notas de prensa. Juan tiene una celulitis facial, es decir, una infección bacteriana en su rostro de origen dentario, es decir, de origen de alguna pieza dental que hizo un acceso y lo cual se convirtió en una celulitis facial. María Alejandra, y que no nos escuchan, eso es una emergencia en cualquier parte del mundo. Es una regla cuando uno estudia medicina y, por ejemplo, en el área pediátrica, toda infección en la cara se hospitaliza. Ocurre de manera similar en los adultos por la cercanía con el cerebro y con el sistema nervioso central, por lo cual en condiciones de hacinamiento de alguna manera o en condiciones no salubres al 100% como son las que se dan en el SEBIN, de estar encerrado, de no tener asistencia médica adecuada, hemos hecho esta denuncia. Pudimos confirmar también que no vieron algunos médicos o aparentemente médicos en el SEBIN y tomaron no hemos podido confirmar, al igual que su abogado, tenemos de manera extraoficial que haya sido llevado al hospital militar. Yo te puedo confirmar por médicos, por colegas del hospital militar, que hubo despliegue ayer en el hospital militar, pero espero que hoy nos confirmen si realmente fue atendido ayer por un servicio de odontología, dermatología e infectología para tratar esa celulitis facial que podemos confirmar que tiene el diputado Juan Requesén, secuestrado, el diputado de la Asamblea Nacional, secuestrado de hace más de 80 días por Nicolás Maduro. Ahora, quisiera preguntarte, José Manuel, ya vamos a hablar sobre esta serie de denuncias que has hecho también a través de tu cuenta en Twitter en torno al expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. De hecho, tú advertías que el sector más corrupto de nuestro país es el de la salud, me corregirás si me equivoco, pero en todo caso, preguntarte tu opinión como dirigente en el exilio y producto de la persecución en torno a este cambio de directores en el SEBIN. Nos decía también el abogado del diputado Juan Requesens que esto no eximía la responsabilidad del anterior responsable de este cuerpo de seguridad, pero quisiera tu comentario en torno a este tema y lo que está ocurriendo internamente en el gobierno. Te escuchamos. Bueno, sin duda alguna que esto corresponde a las pugnas internas, a las peleas internas por negocio y por poder dentro del gobierno. El individuo que salió director del SEBIN, bueno, tiene en su haber, tiene su expediente el asesinato del concejal Fernando Albán bajo su administración como director de este cuerpo de seguridad y represión como es el SEBIN. Ese mismo individuo fue el que me llamó a mí para amenazarme, fue el mismo que tuvo mi hermano preso 10 meses, fue el mismo que tiene, bueno, más de 200 presos políticos, y fue el que me llamó a mí para amenazarme, que iba a meter preso, que tenía orden de captura contra mi hermano, contra mi esposa, y que me tenía grabado, que sabía que yo era el que estaba detrás del paro médico, me tenía grabado con los médicos, con los sindicatos, con las enfermeras, con todo el sector salud. Fue el que dijo que estaba obstinado de mi lucha o de mi supuesta lucha por el canal humanitario y que así no se podía hacer política en Venezuela. Fue el mismo que mandó patrullas del SEBIN a casa de mi madre, a casa de mi familia, a mi casa. Este individuo, bueno, tendrá que pagar, María Alejandra, tendrá que responder ante la justicia sin duda alguna por las inmensas violaciones de derechos humanos, por todo lo que ha hecho el SEBIN estos años. Veíamos la declaración de Loren Saler, cómo describía lo que ya yo supe de primera mano por mi hermano, que insisto, tuvo 10 meses en el SEBIN solamente por ser mi hermano, cuando yo fui candidato a gobernador, antes que García Carneiro se robara las elecciones de la gobernación de Vargas. Mi hermano estuvo 11 meses preso, sufriendo todas las torturas, conociendo la tumba, conociendo muy bien lo que significa ese aparato de represión que dirigió este funcionario o este general de la República, que bueno, ahora veremos que si será premiado con algún tipo de cargo dentro del gobierno. Dudo que pueda ser enviado a alguna embajada, porque no sería aprobado por la Asamblea Nacional y ningún país del mundo aceptaría a este individuo como embajador, serían sus credenciales. Pero bueno, en definitiva, Mariana, creo que esto es parte de las pugnas internas del gobierno. Yo creo profundamente en la reconciliación, pero reconciliación con justicia, con individuos como este, bueno, que han hecho tanto daño, que han sembrado tanto dolor y tanto odio en familias venezolanas por el trabajo de represión, persecución, de espionaje que realizaba dentro del SEBIN. Y que bueno, ahora este cambio corresponde a las pugnas internas y sin duda alguna a la presión producto de lo sucedido con el concejal, con nuestro hermano Fernando Albán, quien murió o fue asesinado en manos de funcionarios del SEBIN. Por cierto, José Manuel, ayer quedaron en libertad bajo régimen de presentación sí. 3 doctoras en Maracay
Producto, por cierto, de la presión del gremio que tú representas y que acompañaste hasta tanto tuviste que salir de Venezuela. También quisiera tu comentario en torno a este tema. Sí, nunca debieron estar presas. 3 doctoras, 3 colegas residentes, estudiantes de posgrado de obstetricia, nunca debieron estar presas. Acusaciones sin sentido, acusaciones que no tienen ningún tipo de base, simplemente el querer dominar, el doblegar a uno de los gremios más activos y más luchadores de nuestro país. Un gremio que lo motiva, la lucha salarial, pero sobre todo lo motiva que no se muera más nunca un paciente. Es normal para cualquiera de nosotros, María Alejandra, cuando yo que estuve toda mi vida en un hospital, hasta que el gobierno intentara meterme preso en Venezuela, cargar en la bata una pastilla, cargar en la bata una jeringa, cualquier instrumento médico para atender a un paciente, a un venezolano que lo necesite. Eso es algo totalmente normal. Ellos en su fantasma, en su búsqueda de responsables, producto de la corrupción, producto del desastre que han hecho, quieren hacer que sean los médicos, las enfermeras, los obreros, los guionalistas que paguen los platos rotos de su corrupción y su desastre. Yo creo que otra demostración importantísima, yo me siento muy orgulloso de nuestro gremio, del gremio de la salud, quienes en asamblea hospitalaria decidieron paralizar todo el hospital como medida de presión hasta que no se liberaran a estos 3 colegas, y bueno, efectivamente lo lograron. Creo que son esas pequeñas victorias que moralizan la lucha, que moralizan el espíritu de cuerpo, que moralizan esa razón por la cual debemos estar juntos, debemos luchar juntos, y por lo cual cuando hay objetivos claros, cuando el objetivo es superior a cualquier interés personal, se logran victorias, como es la liberación de estas 3 doctoras que estaban secuestradas también por el SEBIN en su modus operandi clásico de secuestrar venezolanos, y que bueno, afortunadamente ya fueron liberadas bajo presentación, pero bueno, sin duda alguna liberadas gracias a la acción de un gremio cohesionado, María Alejandra, que en el estado de Aragua, bueno, volvió a una demostración de fuerza como hicieron en el Hospital Central de Maracay. Ahora, José Manuel, con relación a esta denuncia gravísima que has hecho a través de tus redes sociales, de la cual informaste a las autoridades en República Dominicana vinculada al expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ¿qué puedes comentarnos? Alejandra, Venezuela sufre una profunda crisis humanitaria que empezamos a denunciar hace 3 años, lo que ha sido mi motor de lucha en el Estado Vargas, y como médico, que ha sido la crisis humanitaria, la muerte de venezolanos, el acceso a la vida. Sin duda alguna que el gran responsable de toda esta crisis es Nicolás Maduro, de permitir la corrupción, el permitir el deterioro del estado de salud, pero también debo decir que hay instrumentos de Nicolás Maduro, como una ministra de salud, que bueno, que fue incluso enjuiciada y luego se olvidó, siendo la ministra más corrupta de la historia de Venezuela, como una ministra Sader, pero también otro instrumento de corrupción, como fue Carlos Rotondaro, que fue por muchísimos años el director del Seguro Social. Yo no te puedo revelar todos los detalles de la investigación, porque hay un proceso legal en curso, o por lo menos se inició un proceso legal por parte de la Asamblea Nacional, de su Comisión de Desarrollo Social que yo presido, y Comisión de Contraloría, pero estamos hablando de un desfalco de más de $100 millones hasta ahora, que se pueden comprobar, que se pueden demostrar en distintas patologías o en distintas compras de medicamentos, obras inconclusas o obras que no se han hecho. Y de igual manera hemos visto con mucha preocupación en algunos medios de comunicación colombianos que la empresa Net Medical Dominicana inaugurará una clínica de alto nivel en el centro de la República Dominicana. Esto se encuentra muy cercano a lo que fue la administración de Carlos Rotondaro, al saber de dónde vienen los fondos. Nosotros hemos pedido formalmente a la Cancillería y a la Presidencia de la República Dominicana, con documentos que entregamos ya a ambos entes y a su embajada en Caracas, que esa clínica que se va a construir ahí es con dinero de la vida de los venezolanos. Esa clínica que se va a construir en la República de los Venezolanos Dominicana es gracias al robo de medicina de los venezolanos, o es producto de la muerte de venezolanos. Nosotros estamos en la obligación de investigar todo este tipo de cosas. Utilizaron el dinero de la nación o de cada venezolano para enriquecerse, y ahora quieren ser unos empresarios en otras naciones del mundo. Nosotros esperamos que el Centro Metropolitano de Medicina Avanzada, CEMAP, Centro Metropolitano de Medicina Avanzada, sea investigado, sea explicado el origen de sus fondos a las autoridades dominicanas, y podamos esclarecer esa situación, o tener un responsable o varios responsables entre todos los responsables que hay en el área de la salud, y que bueno, de alguna manera, Alejandra, haya justicia. Esto no va a devolver al venezolano que murió por falta de quimioterapia, al abuelo que murió por no ser operado, al niño que murió por no ir a un hospital, pero sin duda alguna generará algo de justicia en quienes se robaron la plata, y el resultado fue la muerte de venezolanos.
Finalmente, José Manuel, te hemos visto, te hemos seguido, sobre todo a través de las redes sociales, algunos medios de comunicación, en tu actividad, que has seguido en el exterior, luego de salir, como ya sabemos, de Venezuela. Y antes de hacer la pausa, quisiera tu comentario en torno a este esfuerzo de coordinación en la comunidad internacional que intenta, se inicia una transición a la democracia. Nos decía ayer el diputado Borges que a partir de enero se inicia una nueva etapa, tal como lo dijo el canciller español. Muchos países van a desconocer abiertamente la administración venezolana a partir de esa fecha, con lo cual, comienza un antes y un después. Quisiera tu comentario en torno a esta actividad y qué esperas, cuál es tu expectativa en torno a este esfuerzo de la comunidad internacional. Hoy en Bogotá hay una reunión importante en el Grupo de Lima, de los coordinadores nacionales del Grupo de Lima. Te escuchamos. Sí, Alejandra, primero es mi responsabilidad informar por el radiocito de la cocina a todos los venezolanos, a mi audiencia y sobre todo a quienes nos escuchan en el Estado Vargas, lo que hemos hecho. Nosotros hemos jugado varios roles en este tema internacional. Primero te diría que estuvimos en Sudáfrica un mes después de la visita de Arriaza, impidiendo o argumentando por qué Sudáfrica no debería meterse en el arco minero, que fue lo que fue hacer Arriaza. Un negocio que está destruyendo el ecosistema y que busca sacar plata para la represión. Eso lo hicimos hace un mes aproximadamente. Un diputado venezolano, quien no digo su nombre porque todavía está en Venezuela, y yo además tuvimos en Sudáfrica la oportunidad de pedir a este país, que será miembro del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas desde enero, el rol fundamental que debe jugar en la crisis o en la presión al gobierno venezolano, que eso se empate inmediatamente con el Grupo de Lima, quien va a discutir algunas alternativas de acciones de presión para aumentar la presión internacional sobre Venezuela. En otra vía del tema internacional, estuvimos en la reunión de Harvard, donde hubo expertos de todos los partidos y de todas las tendencias y de todos los rubros para lograr un plan de transición para Venezuela. Esto se resume en que, María Alejandra, que sea quien sea, sea como sea, llámese quien se llame, la persona que conduzca la transición en Venezuela, tengamos un plan y acuerdos mínimos. Un plan que garantice bienestar social, un plan que garantice recuperación económica, un plan que garantice recuperación de la industria petrolera, un plan que garantice libre mercado, un plan que garantice asistencia médica social en Venezuela, un plan que garantice los servicios a los venezolanos, y que no sea un acuerdo más allá del partido o de la persona o personas que conduzcan o dirijan la transición en Venezuela. Por una tercera vía, hemos también trabajado un tema que ha sido lo que más me ha ocupado el tiempo acá en este exilio forzado, que es atender a los venezolanos. Estamos hablando de más de 1,5 millones de venezolanos que están en Colombia, pasar consulta gratuita, buscar manera de agilizar sus trámites legales, de documentos, de realización de títulos profesionales, de buscar la manera de serle útil a los venezolanos que están huyendo de la crisis en Venezuela. Esto no se trata de estimular la migración, que es un derecho de cualquier venezolano si quiere o no quiere irse de Venezuela, pero sí de darle una mano, de brindar soporte, ayuda, que al final fue lo que me hizo a mí meterme en la política, los venezolanos que están acá en Colombia. Vienen unas sanciones nuevas de los Estados Unidos relacionadas al tema del oro, a otros funcionarios corruptos, y se está avanzando en una postura un poco más fuerte o más fuerte de parte del Grupo de Lima, que como tú decías perfectamente es parte de las conversaciones de hoy. Todo esto debería tener un clímax de mayor presión en enero, cuando la mayor parte del mundo, o el mundo democrático, el mundo decente, cuando digo esto solamente excluiría a Rusia, Bielorrusia, China, y probablemente La Habana, no reconozcan a Nicolás Maduro, donde Nicolás Maduro entre en un vacío de legitimidad, porque nadie reconocería a Nicolás Maduro, que en ese momento estaría usurpando la presidencia de la República, cuando el 10 de enero ya no sería el presidente de Venezuela, y bueno, estaríamos en una fase también de presión internacional distinta y de acciones distintas que ocurrirían en un par de meses. José Manuel, 1.000.000 de gracias por atendernos. Recibe un abrazo. Es el diputado José Manuel Olivares. Él es presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, hoy lamentablemente en el exilio. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia